Salmo 143, versículo 10 dice, y también vamos a ver Mateo 6:10, pero primero Salmo 143, 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y luego vamos a leer también Mateo 6:10, donde dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Pueden ocupar ese lugar? Y esta noche vamos a hablar un poquito acerca de la voluntad de Dios en nuestra vida. Creo que todas las personas a principios del año se ponen ciertas metas para cumplir en el año. Algunas personas saben específicamente qué es lo que van a hacer este año y otras personas pues solamente se preguntan qué haré este año, qué voy a hacer, qué es lo que Dios quiere que haga en este año, cuál es el deseo del Señor o cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y algunas personas pues ni siquiera les interesa, ¿verdad? Pero principalmente voy a hablar a aquellos creyentes que en verdad buscan hacer la voluntad de Dios. Amén. Como acabamos de leer en Mateo 6:10, este precisamente es el modelo de oración para todo creyente. Y debemos de orar continuamente pidiendo, ¿verdad?, hacer la voluntad de Dios, que siempre se haga no solamente que nosotros hagamos la voluntad de Dios, sino que siempre se haga, ¿qué?, su voluntad. ¿Por qué? Porque hacer la voluntad de Dios, como Pablo lo expresa en Efesios 6:6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? No hagamos lo que otros nos están empujando a hacer. No hagamos lo que otras personas quieren que hagamos, sino como dice Pablo aquí, que busquemos siempre como siervos de Cristo y que siempre estemos haciendo, ¿qué?, la voluntad de Dios. ¿Sí? No nos preocupemos por otras personas, qué es lo que van a hacer o qué no van a hacer, porque lo que nos debe de importar, qué es lo que nosotros estamos haciendo, si estamos haciendo la voluntad de Dios. Amén. Los apóstoles siempre oraban diciendo que se hiciera la voluntad de Dios y no la de ellos. Pablo operaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Si echamos un vistazo a algunos de los pasajes, como Romanos 1:10, vamos a ver precisamente eso en sus oraciones, como dice ahí, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Romanos 15:32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea, ¿qué?, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que Pablo siempre estaba pidiendo para que los hermanos hicieran la voluntad de Dios. Y él siempre actuaba, trabajaba conforme a la voluntad de Dios. También Pedro, en 1 de Pedro 4:2, nos dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Así que esta debe ser la distinguida marca del creyente, que nos fue bien modelada ¿por quién? Por Cristo, porque Él dijo que Él siempre hacía la voluntad ¿de quién? De su Padre, ¿sí? Y que si nosotros andamos en Cristo y si somos verdaderos creyentes en Cristo,
debemos de andar como Él anduvo. Amén. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Ahora, mi pregunta ¿es este el deseo de su corazón? Bueno, pues debería serlo si dice que es cristiano. Amén. Así que, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, asumamos que estamos comprometidos a cumplir su voluntad. Asumamos que como creyentes deseamos hacer la voluntad de Dios. La siguiente pregunta sería, ¿podemos saber la voluntad de Dios? ¿Usted qué cree? ¿Que sí o que no? ¿Qué creemos? Hay muchas personas, inclusive muchos creyentes, que se preguntan esto. Hay personas que piensan que la voluntad de Dios es algo muy alusivo, que si se tiene bien y si no, pues también. Algunas personas piensan que es un misterio, algo secreto y no muy claro, o algo escondido. Algo escondido por Dios para que nosotros lo encontremos, como si la voluntad de Dios para nosotros estuviera escondida. Amén. Algunos piensan que es un milagro o algo extraño, o una coincidencia como la persona que se cae, ¿verdad? Y pega con su nariz en algún mapa o en algo y dice, creo que ahí es donde creo que Dios quiere que vaya, o ahí es donde creo que Dios quiere que viva, ¿sí? O como aquellos que abren su Biblia y leen un pasaje y dicen, esta es la voluntad de Dios para mi vida en este día, como si tratan la Biblia como un horóscopo. Algunos piensan que es un sueño místico, ¿verdad? Están esperando a que Dios por medio de un sueño les diga qué es lo que tienen que hacer. Otros esperan que Dios les hable directamente y les diga, esto es lo que quiero que tú hagas. Y están esperando eso. Inclusive hay personas que se van a los cerros, a los montes, y allá están implorando para que Dios les hable y les diga cuál es la voluntad de Dios para ellos. Pero ¿saben qué? La mayoría de las personas que piensan así terminan frustrados, sintiéndose que nunca encontraron la voluntad de Dios y que tal vez tengan que esperar hasta que se mueran para encontrar el significado o la llenura de la vida. Incluso hay otras personas que piensan que la voluntad de Dios es algo a lo que hay que tenerle miedo, porque dicen, pues sí quisiera saber la voluntad de Dios, pero a la vez no, porque ¿qué tal si es algo que no quiero hacer? O algo que a lo mejor no quisiera hacer. Pero yo creo que sí podemos saber la voluntad de Dios, porque no creo que Dios prometa algo que no podamos hacer o que no nos lo ponga a nuestra disposición. ¿Sí? Así que vamos a ver algunas cosas que son muy básicas. Si Dios tiene un propósito para mi vida, Él me lo va a revelar. Si estamos en el lugar correcto para recibirlo. Amén. Si usted no sabe qué trabajo debería hacer, si usted no sabe qué debería estudiar, o si no sabe con quién casarse o en qué lugar vivir, si piensa que debe moverse a otra ciudad, a otro país, si usted no sabe qué hacer con el problema que tiene ahorita, en el presente, si usted no sabe cómo tratar a esa persona que es bastante problemática en su vida, si usted no sabe cómo vivir con su esposo o con su esposa,
Todas estas preguntas, ¿verdad?, son las que llegamos a hacernos, ¿sí? Pero las respuestas a estas preguntas es que si Dios tiene un propósito para nosotros y queremos en realidad hacer su voluntad, Él nos la va a dar si estamos dispuestos realmente a hacer su voluntad. Si vemos un poquito en el tiempos atrás, el Señor siempre les dio a sus profetas señales muy claras, como en el caso de Abraham y su hijo Isaac. Le dijo exactamente qué debería de hacer. Cuando Isaac andaba buscando con quién casarse, también Dios le reveló con quién casarse. Nos dice en Génesis 24:15, y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Así que Dios en el pasado dio señales muy claras. Y también en el Nuevo Testamento nos dice que Jesús dio varias señales. Por ejemplo, en Juan 20, 30 y 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. También tenemos en Hechos 9:4 al 6 dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, fíjense, aquí sí, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Sí? Segunda de Corintios 12:12 también nos dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Así que esto fue en el pasado, ¿verdad? Pero ¿cómo sabemos ahora en nuestro tiempo cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Bueno, pues tenemos en nuestras manos la palabra de Dios. Todos los milagros y señales apuntaban a la palabra de Dios. Ahora, no busquemos nuestro propósito por medio de milagros, o viendo las estrellas, o consultando el horóscopo, o buscando fenómenos fuera de lo común, sino que vayamos directamente a la palabra de Dios. Amén. Porque es lo que Dios nos ha dejado para conocer su voluntad. Y la voluntad de Dios para nuestras vidas está muy clara en su palabra. Solamente que pues necesitamos dedicarle un tiempo a estudiarla, o cuando menos a leerla, porque a veces que hay personas que ni siquiera se toman la molestia de leerla, conti más estudiarla, pero si la estudiamos y no necesitamos ir, no es algo que está escondido. Y lo vamos a encontrar simplemente si lo leemos, porque Dios quiere que conozcamos cuál es su voluntad. Así que no hay razón para que Él la esconda de nosotros. Está ahí. Solamente necesitamos nosotros. Si en verdad la andamos buscando, vamos a ir a su palabra y buscarla ahí. Amén. Así que primeramente lo que Dios quiere para todo ser humano es que, ¿qué es lo que Dios más desea para nosotros? O para todo ser humano, mejor dicho. ¿Alguien?
que seamos salvos, amén. Fíjense, Él dejó su gloria, ¿verdad? Y vino y se hizo como uno de nosotros. ¿Para qué? Para darnos salvación. Dio su vida, puso su vida. ¿Para qué? Para darnos salvación, porque Él lo primero que quiere para todo ser humano es que seamos, ¿qué? Salvos. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, fíjense, todos procedan al arrepentimiento. Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido. ¿Para qué? Para salvar lo que se había perdido. Primera de Timoteo 2:3 y 4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean, ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Está claro eso o no? Marcos 3:35 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Así que Dios no quiere que nos muramos eternamente. Dios no quiere que nos perdamos para siempre. Dios quiere que tengamos, ¿qué? Vida eterna. Dios no quiere que pasemos la eternidad en el infierno. Él murió por nuestros pecados, aun cuando estábamos, ¿qué? Perdidos en ellos. Así que la salvación es gratis. Efesios 2:8 y 9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es, ¿qué? Don de Dios, regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que lo primero que Dios quiere para el ser humano es que sea salvo. Y cuando el ser humano es salvo y que pasa a la familia de Dios, también la Escritura nos dice cuál es la voluntad que Él quiere ya cuando somos sus hijos. En segundo lugar, Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Efesios 5. Es más, miren, subrayen eso, ¿verdad? Porque creo que continuamente se nos olvida y solamente nos acordamos cada año de ponernos metas, resoluciones, pero la mayoría de las personas ya para la segunda o tercera semana ya se les olvidó. Y pues es importante subrayarlo ahí en nuestra Biblia para que continuamente a través del año revisemos, ¿sí? Revisemos si estamos haciendo la voluntad de Dios. Efesios 5, 14 al 18 dice, por lo cual, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Sí? Así que la segunda voluntad de Dios para nuestras vidas es que seamos llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque si un hombre no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Nos dice Romanos 8, 9 al 13, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros,
El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Sí? Bueno, algunos creyentes podrían preguntarse, bueno, y si tengo el Espíritu de Dios, ¿por qué es que no hago nada? ¿Por qué es que me quedo inmóvil y no hago nada? Bueno, el Espíritu de Dios obra a través de nosotros en la medida que la palabra de Dios mora en vuestros corazones. Nuestra capacidad y deseo por hacer la voluntad de Dios va en aumento conforme nos vamos llenando del Espíritu de Dios. Amén. Por ejemplo, miren, si observamos la vida de Pedro cuando anduvo con Jesús, cuando Pedro andaba con Jesús, Pedro se sentía invencible. ¿Sí o no? Por ejemplo, en Mateo 14, 28, 29, nos dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Imagínense, ¿han escuchado de alguien que camine sobre las aguas? Pedro lo hizo. ¿Por qué? Porque andaba cerca de Jesús. En otra ocasión también Pedro no solamente podía hacer grandes cosas, sino que también podría decir grandes cosas. En Mateo 16, 13 al 17 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Imagínense. Pedro podía hacer grandes cosas, decir grandes cosas cuando estaba cerca de Jesús. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. También Pedro, cuando estaba cerca de Jesús, se sentía con mucho valor. Por ejemplo, en Juan 8:10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Cuando toda esta multitud y algunos soldados venían a arrestar a Jesús, como Pedro estaba junto a Jesús, sacó la espada y él iba a pelear con todos, fíjense. Él solo contra un ejército. Imagínense, porque tenía el valor, estaba cerca de Jesús. Pero en el momento en que Pedro se alejó de Jesús, ¿qué pasó con Pedro? Juan 18:16 nos dice, mas Pedro estaba fuera a la puerta, salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. En el momento en que se alejó de Jesús, hasta lo negó. Pero cuando estaba cerca de Jesús, hasta pudo caminar en agua, pudo decir grandes cosas y tenía un gran valor. Pero alejado de Jesús, como nos dice la palabra, nada podemos ¿qué? Hacer.
Pero después de que Pedro recibió el Espíritu de Dios, fíjense también, en ese momento Pedro se levantó y dio un gran mensaje en el día de Pentecostés, y hasta como 3,000 personas, nos dice la Escritura, se salvaron ese día por la valentía de Pedro al haber recibido el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu de Dios. ¿Y qué significa estar lleno del Espíritu de Dios? Bueno, pues como hemos estado viendo aquí, significa vivir como si estuviésemos en la misma presencia de Jesucristo. 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Libertad. Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, ¿sí? Con valor la palabra de Dios. Hechos 6:3 al 5 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Así que ser llenos del Espíritu de Dios significa estar llenos de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios llene nuestra alma. Si andamos buscando la voluntad de Dios, primeramente tenemos que asegurarnos de ser ¿qué? Salvos. En segundo lugar, que estemos llenos del Espíritu Santo. O sea, que estemos recibiendo su palabra constantemente, viviendo conscientes de Jesucristo, de manera que el Espíritu Santo esté controlando nuestras vidas. En tercer lugar, la Escritura nos dice también que la voluntad de Dios para nuestras vidas es que seamos santificados. Primera de Tesalonicenses 4:3, pueden subrayar ese pasaje porque, fíjense, clarito, muy claro. Pues la voluntad de Dios, ¿cuál es? Nuestra santificación. ¿Sí? Que os apartéis de fornicación. Así que, más claro, ni el agua. ¿Qué significa santificación? Bueno, significa ser apartado, sin mancha, santo, virtuoso, sin pecado. Así que esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué significa eso? Bueno, Pablo en 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 6, nos da 4 principios. En el versículo 1 nos dice que debemos manejar nuestro cuerpo de manera que honre a Dios. Dice, queridos hermanos en Cristo, nosotros les hemos enseñado a vivir como a Dios, y esta es de la traducción lengua actual. Queridos hermanos en Cristo, nosotros les hemos enseñado a vivir como a Dios le agrada, y ustedes en verdad viven así. Ahora les rogamos y los animamos de parte del Señor Jesús a que se esfuercen cada vez más por seguir viviendo así. Primera de Corintios 6:12 dice, en la traducción Dios habla hoy, se dice, yo soy libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Si yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar que nada me domine. Y el versículo 3
nos dice que os apartéis de fornicación, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Versículos 4 y 5, que no actuemos como los que no conocen a Dios. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y en el versículo 6 nos dice que no andemos agravando ni engañando a nuestros hermanos, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Ok? Y en cuarto lugar, que tengamos un espíritu de cooperación y o sumisión. Subrayen 1 de Pedro 2, 13 al 15, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Y qué dice ahí? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Efesios 5:21 también nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Así que, pregunta, ¿qué clase de ciudadano eres? ¿Respetas las leyes impuestas por el gobierno? Si no las respetas, no estás haciendo la voluntad de Dios. Amén. En quinto lugar, también nos dice que seamos sufridos. Y por ahí siempre escucho, ¿verdad?, mensajes por ahí que se dan de que el cristiano no debe de sufrir. Y si está sufriendo es porque no tiene suficiente fe. Que el creyente debe de tener buena salud, buenas finanzas, amor, paz, tranquilidad, ¿sí? Pero eso no es lo que la Escritura nos enseña. Al contrario, la voluntad de Dios es que aprendamos a sufrir. ¿Amén? Como que ya no nos gustó eso, ¿verdad? Ya los veo muy tristes, ¿no? Como que a sufrir, ¿no? ¿Qué Dios no quiere que seamos felices, alegres? Bueno, para poder ser felices y alegres tenemos que aprender ¿a qué? A sufrir. ¿Amén? Que seamos sufridos, ¿verdad? O que aprendamos a sufrir. Primera de Pedro 3:17, subrayen eso, dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Cristo sufrió y nos llama a que padezcamos juntos con Él. ¿Sí? Es más, Jesús dijo: en este mundo vas a tener ¿qué? ¿Vas a tener qué? Tribulación. 1 Pedro 4:19 también dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. 1 Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahora, esto no significa que andemos buscando sufrir, porque algunas personas se causan sufrimiento, ¿sí? Eso no es lo que Dios quiere. Amén. Sino que aprendamos a sufrir, que no reneguemos cuando estamos en situaciones difíciles, ¿eh? Pero que estemos, no que busquemos sufrir, pero que estemos dispuestos a sufrir. Así como Jesús estuvo dispuesto a sufrir y sufrió. Porque vamos a sufrir cuando confrontemos a otras personas,
¿sí? Especialmente con la palabra de Dios, porque decir lo correcto, muchas veces cuando decimos lo correcto no sabemos lo que va a pasar en la otra persona. Y eso puede ser muchas veces riesgoso. ¿Sí o no? No sabemos cómo va a reaccionar la persona a la que le hablemos de la verdad de Dios. Muchas veces es riesgoso. También es riesgoso y vamos a sufrir al confrontar lo malo. ¿Por qué? Porque puede traer ¿qué? Represalias. Ahora, si nunca sufrimos, ¿cómo podemos entender lo que Jesús sufrió? ¿Cómo vamos a poder entender lo que Jesús sufrió? Segundo de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Amén. Y en sexto lugar, la palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios para nuestra vida es que seamos ¿qué? Agradecidos. Amén. Agradecidos. Subraya en 1 Tesalonicenses 5:18. Dice, dad gracias ¿en qué? En todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Está tu corazón lleno de agradecimiento por cada problema, tribulación y todo lo que pasa en tu vida? ¿O te la pasas enojado, enojada, gruñendo, amargado, amargada, etcétera? Si esa es nuestra actitud, debemos de empezar a ser, ¿qué? Agradecidos. Amén. Y dar gracias en todo y por todo lo que nos suceda. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas que trabajan, ¿para qué? Para bien. ¿Sí? Así que hay que aprender a ser agradecidos todo el tiempo, en todo lugar. Ahora, alguien podría decir, hermano, pero todo eso es pura Biblia. Puros pasajes bíblicos. Bueno, andamos buscando la voluntad de Dios, ¿no? Y la voluntad de Dios se encuentra en su palabra. Pero alguien podría decir, bueno, pero esto es pura Biblia. ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿Qué de esas cosas que no están en la Biblia? Pues ¿saben qué? Esto es sumamente maravilloso. Porque si somos salvos, ¿sí? Si hacemos miren, la Escritura nos dice claramente, como hemos estado viendo aquí, claramente nos dice cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Si somos salvos, si somos llenos del Espíritu Santo, si nos estamos continuamente santificando, apartando del mal, ¿verdad? Si nos sometemos a los demás, si aprendemos a ser sufridos y si damos gracias a Dios en todo, ¿saben qué? Entonces podemos hacer todo lo que querramos hacer. Y alguien me va a decir, hermano, ¿cómo que todo lo que querramos hacer? ¿Cómo es posible que hagamos todo lo que querramos hacer? Miren, si estamos haciendo todas esas cosas, ¿quién creen ustedes que está controlando sus vidas? Dios. Así que Dios les va a conceder todos los deseos de su corazón. ¿Por qué? Porque estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Fue precisamente lo que Jesús dice, mi Padre siempre hace lo que yo le pido. ¿Por qué? Porque siempre hago su voluntad. ¿Sí o no? Así que si siempre hacemos su voluntad,
Y esto no es no es un invento mío. Fíjense lo que dice Salmos 37, 4 y 5. Y este lo tomé de la traducción lengua actual. Versículo 4 dice: entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Versículo 5: pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor. ¿Lo escucharon o se lo repito? ¿Está claro o se los vuelvo a repetir? Así que no es algo que tengamos que hacer porque tenemos que hacerlo, sino porque es la voluntad de Dios para nuestra vida. Si empezamos a hacer lo básico, Él nos va a guiar así como guió a Pablo. ¿Se acuerdan? Al principio les dije que Pablo siempre actuaba, trabajaba conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, ahí en Hechos capítulo 16, Pablo quería ir a Asia a anunciar el Evangelio. Y primeramente pues sacó su plan A, podríamos decir, ¿no? Y en el versículo 6 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Bueno, Pablo, como siempre sea su voluntad, dijo: bueno, pues no podemos ir a Asia, el Espíritu de Dios no quiere que vayamos allá. Pues vayamos ahora a otro lugar. Plan B, versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. ¿Y qué pasó? Pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Renegó Pablo? No. Simplemente dijo: pues vamos al plan C. Versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Si ustedes se fijan, primeramente Pablo se empezó a mover y se movió hacia cierta dirección, pero no era lo que Dios quería, así que le dijo: por ahí no es. Pero él no se quedó parado ahí, sino que tomó otra dirección y el Espíritu le dijo: tampoco por aquí. Y luego dijo: no, pues vámonos por acá. Y el Espíritu le dijo: ok, por ahí sí. Así que de ahí tenemos que aprender que tenemos que empezar a hacer algo. Tenemos que estar en movimiento, ¿sí? Haciendo algo, y Dios, si estamos viviendo conforme a su voluntad, Él nos va a conceder todo lo que queramos, y cuando no tengamos algo muy en claro, Él nos va a guiar si ponemos toda nuestra confianza en Él. ¿Amén? Amén. Bueno, pues espero que pongamos esto en práctica en este año y que siempre busquemos hacer la voluntad de Dios. Amén. Bueno, pues así vamos a ser despedidos en esta noche. Vamos a orar. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque en verdad tú tienes todas las respuestas a nuestras preguntas. Aun cuando queremos conocer tu voluntad no está escondida, está ahí para que nosotros sepamos en realidad cuál es tu voluntad. Y como hemos visto esta noche, pues está muy claro lo que tú quieres que hagamos. Y también está claro que si vivimos, caminamos, andamos conforme a tu voluntad, también nos vas a conceder todos aquellos deseos que queremos, todos aquellos deseos que buscamos, porque tú vas a estar siempre controlando nuestras vidas, y así que todo lo que pidamos va a ser conforme a tu voluntad. Y si es conforme a tu voluntad,
tú no vas a dudar en concedérnoslo. Y gracias, gracias Señor por ello. Te pedimos nos despidas de este lugar, nos lleves a nuestros hogares con todo bien. También te pedimos por todas aquellas personas que están sufriendo en estos momentos por causa de estos incendios, para que tú los ayudes, los bendigas, Señor. Te pedimos esto y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Y así podemos decir todos juntos, la gracia de nuestro Señor sea con todos vosotros. Amén. Dios les bendiga.